En los fríos bosques eslavos, un malévolo torbellino se manifiesta, precedido por el chasquido de maderas secas y una violenta ráfaga de viento. Todo es claro, la bruja Baba Yaga está cerca. Baba Yaga es un personaje del folclore y la mitología eslava, muy presente en territorio ruso, ucraniano y búlgaro. Se trata de una vieja no muy agraciada, de apariencia huesuda y arrugada, de nariz azulada y dientes de acero, que le permite romper huesos y desgarrar la carne con facilidad. Su dieta está compuesta principalmente de personas, sobre todo de niños, que se extravían en el bosque, pero también de adultos que husmean en su territorio. Cuando se desplaza por el bosque en busca de nuevas víctimas o para realizar alguna tarea, lo hace volando, montada en un mortero, mientras rema al aire con una escoba plateada. Una característica física y a la vez simbólica en Baba Yaga es poseer una pierna normal y una de hueso, representando al mundo de los vivos y al de los muertos, en los cuales ella deambula como guardiana de las fronteras del reino de la muerte. Baba Yaga vive en una isba que se levanta sobre 2 enormes patas de gallina que le sirven para desplazarse por todo el territorio eslavo. Esto ha permitido que algunos folcloristas señalen que guarda una similitud con la vivienda de los antiguos pueblos finógricos, que las construían en altura para protegerse de los animales. Además de la forma de su isba, Baba Yaga suele decorar el exterior con cráneos, en cuyo interior se encuentran velas encendidas, algo que la noche podría causarle terror a cualquier caminante. Se dice de ella que cuenta con diversos sirvientes, que van desde gatos negros hasta manos espectrales, pero los más conocidos son el caballero blanco, rojo y negro, los cuales controlan al galope los ciclos del día, el atardecer y la noche. Si bien es una bruja solitaria, algunas tradiciones hablan de que en ocasiones está acompañada por su hija Marinka. También se remarca su parentesco con el diablo, quien sería su nieto. Gracias a algunos folcloristas, como Alexander Afanasiev, primero en editar volúmenes de cuentos de tradición eslava, se ha permitido encontrar a Baba Yaga en muchas historias que nos permiten conocer diversos aspectos de su personalidad. En muchos cuentos, su actitud es despiadada y es muy notable. Por ejemplo, cuando se le describe cocinando niños para luego comérselos. Pero en otros casos, se la puede encontrar ayudando a la gente, generalmente por conveniencia, aunque pueda haber excepciones. Hay quien señala que ella no es más que el reflejo de la naturaleza de sus visitantes, pero no está del todo claro. También se cuentan historias, donde señalan que cada vez que alguien le hace una pregunta, ella envejece 1 año, por lo cual valora y recompensa enormemente a quien obsequie rosas azules, con las que puede preparar un té y beberlo, lo que le permite rejuvenecer mucho rápidamente. Buscando sus orígenes, algunos folcloristas creen que pudo derivar de una ancestral diosa de la tierra eslava. También se la relacionaría con la Dama Blanca de la Muerte y del Renacimiento, custodia de las aguas de la vida y de la muerte, aguas legendarias con poderes mágicos de resurrección. Lo cierto es que hoy en día su imagen en el folclore está muy relacionada también con la magia negra, y en algunos lugares de Bulgaria y Rusia sigue muy arraigada, donde todavía incluso se les menciona a los niños que de no portarse bien, ella podría venir a buscarlos. Todo esto no es sorpresa, puesto que Baba Yaga representa el arquetipo de la temida bruja, aunque con una personalidad aún más compleja e interesante, capaz de atraer con sus historias no solo a los que crecieron con estas en territorio eslavo, sino también
a quienes nos interesamos en los personajes que componen el imaginario popular en el folclore del mundo. Solo esperemos que, movidos por esta curiosidad de querer conocer un poco más sobre ella, no se nos ofenda. Si el video te gustó, dale like y compartilo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si querés ver más trabajos así. Te ha hablado Jonathan Jansson y te deseo buenas noches. Hasta la próxima.